Continuamos este seminario con el tercer panel del día, desafíos de los métodos alternativos de solución de conflictos y la justicia restaurativa en la justicia penal. Este panel estará moderado por el doctor Juan Carlos Forero Ramírez, exfiscal general de la Nación encargado, exvicefiscal general, conjuez de la Corte Suprema de Justicia, profesor de Derecho Penal General desde julio de 1997 en la Universidad del Rosario. Fue asesor del Ministerio del Interior y de Justicia para la redacción e implementación del nuevo sistema procesal penal acusatorio. Actualmente se desempeña como decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. En la mesa lo acompañan la doctora Mónica Pedrosa Garcés, abogada especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad Externado de Colombia. Como consultora de la Corporación Excelencia en la Justicia, ha acompañado la ejecución de estudios de profundización en los sectores justicia y convivencia ciudadana, en especial en aspectos referidos al análisis de la congestión judicial, el rediseño de los modelos de justicia que gestiona la rama judicial en Colombia, sistema de responsabilidad penal adolescente y el diseño y ejecución de los observatorios a la implementación de las recientes reformas procesales y restitución de tierras. También lo acompaña el doctor Leonel González, argentino, abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, diplomado latinoamericano sobre reforma procesal penal por la Universidad Diego Portales de Chile. En la actualidad es coordinador de capacitación e investigador del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Por tal institución, fue consultor en la evaluación de la implementación del sistema penal acusatorio en la República de Panamá, en conjunto con la sección regional de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen. Lo acompaña también la doctora Violeta Maltos, maestra en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua, México. Cuenta con diversos diplomados y cursos relacionados con el sistema penal acusatorio, mecanismos alternativos de solución de controversias, justicia restaurativa, violencia de género, sanación del trauma, pedagogía, entre otros temas, tanto en México como en el extranjero. Asesoró en la elaboración de la Ley Nacional de MAS y participó en la redacción de la Iniciativa para Código Nacional de Justicia para Adolescentes. Actualmente es consultora de diversas instituciones y organizaciones, principalmente de Projusticia, USAID, en las áreas de justicia alternativa y proyectos legislativos. Tiene la palabra doctor Juan Carlos Forero. Como quiera. Muy buenas tardes a todos ustedes. Un saludo especial a nuestros panelistas de Argentina, de México y de Colombia. Los mecanismos de terminación alternativa, o como algunos penalistas los denominan, determinación anticipada del proceso penal, han tenido un desarrollo más bien lento en nuestro ordenamiento jurídico. A partir de la expedición de la Ley 906 de 2004, se regulariza un capítulo del Código de Procedimiento Penal donde se habla expresamente de justicia restaurativa y se hace referencia a los mecanismos de justicia restaurativa donde se incluye la conciliación que está prevista para los denominados delitos querellables y también se hace referencia a la mediación. En ese marco de justicia restaurativa que, como algunos señalan, busca restaurar el tejido social que se ha quebrantado con ocasión de la conducta punible y dar el tránsito de un sistema de justicia retributiva a justicia restaurativa, queremos aprovechar la presencia de los expertos que nos acompañan. En primer lugar, la doctora Mónica, que por un compromiso que tiene, pues nos va a tener que terminar antes de la sesión. Vamos a darle la palabra a ella en primer lugar. Doctora Mónica Pedrosa, asesora o consultora de la Corporación Excelencia en la Justicia, cuéntenos un poco desde su perspectiva en el marco del sistema penal acusatorio, cuál ha sido la experiencia y el balance de Colombia en materia de justicia restaurativa
de conciliación y de mediación, por favor. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Me excuso de antemano por la dificultad, pero la previsibilidad de las audiencias profesionales aquí en materia de contratación pública es cero. La improvisación es total. Entonces debo retirarme sobre las 3 de la tarde, lo que me obliga a excusarme de manera muy especial con mis compañeros de panel y con el doctor Juan Carlos y con ustedes, por supuesto. Lamentablemente en Colombia la justicia restaurativa, como lo anunciaba el doctor Juan Carlos Forero, no solo como instrumento de determinación anticipada del proceso, sino como una verdadera filosofía propia del sistema penal acusatorio, no ha empezado a ver sus frutos, especialmente lo que se refiere a la mediación penal. Por eso he querido dirigir y orientar mi conversación con ustedes a analizar la eficiencia y la efectividad que en materia de política criminal y de instrumento de la lucha contra la delincuencia tiene los mecanismos alternativos de resolución de conflicto y en particular la justicia restaurativa de frente al ejercicio del poder punitivo tradicional del Estado, especialmente en este país. Para poder abordar esta problemática es importante ponernos de acuerdo sobre algunos aspectos. ¿Dónde es? ¿Por qué no funciona? Terminación anticipada de la conferencia. Interrupción. Ahí está ahorita. Y si no, porque ya se mira. Ponernos de acuerdo sobre lo que es el concepto de delito. El delito ha sido entendido no solamente como un conflicto entre los individuos, donde hay una víctima y donde hay una comunidad que resulta afectada, sino también un conflicto entre el agresor y el Estado. Pero es seguramente el primero de los alcances de ese concepto el que tiene mayor relevancia cuando se trata de decidir la política criminal, cuando se trata de decidir cómo enfrentar la problemática de tener delincuentes y de tener una comunidad agredida o de tener unas personas que no pueden comportarse en la sociedad con la tranquilidad para la convivencia que es requerida. En esa medida se pregunta uno ¿por qué castigar? ¿Y por qué los estados castigan? Castigamos como una retribución, castigamos como una forma de reparar a la víctima, castigamos para garantizar que el agresor no va a reincidir, es decir, que no va a haber una repetición contra esa víctima, castigamos para hacer una prevención general del delito, es decir, para generar un efecto disuasivo por efecto de la condena, o nosotros penalizamos con el fin de reeducar o resocializar. Si bien no todas ellas son excluyentes, definir dónde se pone la apuesta o dónde se hace el énfasis es lo que hace la diferencia entre una y otra política criminal en los estados. Si bien Colombia tiene un ordenamiento jurídico claro desde el punto de vista normativo y coherente con los principios de Naciones Unidas, y por ende establece que el derecho penal es la última de las herramientas que tiene el Estado para intervenir la conflictividad ciudadana cuando alcanza los límites de mayor gravedad en violencia. Y en consecuencia establece que la privación de la libertad y la restricción de las libertades y de los derechos es una consecuencia de último nivel y no deseada en todos los casos. Establece también que el debido proceso es excesivamente garantista, de suerte tal que cuando se pueda tomar o se deba tomar la decisión de restringir un derecho, sea como consecuencia de un proceso dotado y blindado de la mejor manera en orden a garantizar o evitar cualquier tipo de arbitrariedad. En ese sentido, vale la pena cuestionarse sobre qué es lo que pasa en la legislación colombiana. El derecho penal como última ratio está establecido de manera clara en la Constitución, pero además en la doctrina.
Pero la realidad es que en Colombia la legislación penal no responde de manera organizada y estructurada a una política criminal. En consecuencia, la definición de las conductas reprochables desde el punto de vista penal o establecimiento de las sanciones, digamos el tiempo máximo de la pena o la duración específica de esa sanción en cualquiera de esos delitos, no es fruto de un estudio detenido y de una reflexión sopesada que permita definir que esa sí es la consecuencia jurídica que el Estado asocia a esa conducta en la que se puede incidir en una u otra condición. La sanción entonces, que aparecía como proporcional definida por el legislador, no es en realidad proporcional o puede llegar a no serlo en todos los casos. Eso hace que el excesivo garantismo o ese garantismo tan importante propio del debido proceso en el sistema penal acusatorio se convierta en una inversión vacía, porque sí está el defensor, sí está el Ministerio Público, sí está un juez con todas las garantías, sí tenemos todos los controles dentro del proceso penal. Pero la norma sobre la cual se entra a decidir, la que aplicamos de manera objetiva en el proceso, viene llena de debilidades para la determinación de la conducta reprochable y de la consecuencia jurídica que se le va a imponer. Es por eso que se cuestiona, no solamente en Colombia, sino en el mundo, sobre la eficiencia de un sistema penal como estos, para servir no solamente como un instrumento para disuadir la criminalidad y garantizar las condiciones de convivencia, sino como el mejor de los instrumentos para alcanzar los objetivos que pretende el Estado alcanzar con el poder sancionatorio. Pero veamos que en este ejercicio normativo la víctima no aparece. Y veíamos que el delito es un conflicto entre un agresor y una víctima que puede ser el sujeto pasivo, una víctima individualizable o la comunidad misma. Aquí, en este ejercicio, no aparece claramente la víctima identificada, pero lo cierto es que en el sistema penal acusatorio, como modelo procesal, la participación de la víctima es definitiva. Y es definitiva y tiene un propósito, y es reconocer dentro de ese proceso la reparación de sus derechos, la participación activa de esa víctima dentro del proceso con acciones de carácter probatorio, dirigidas en todo caso a obtener la satisfacción de un derecho adicional, que es la justicia, la verdad dentro del proceso. Entonces sí existe dentro de la teoría y dentro de la práctica colombiana la participación efectiva de la víctima cada vez más empoderada dentro del proceso penal. Pero la pregunta que queda sobre la mesa es qué tan efectivo es esa participación para que ella consiga la tutela judicial efectiva de sus derechos. Dadas esas situaciones, teorías distintas, y en este caso solo a manera de ejemplo planteo una, que es la teoría económica de Becker, en la que se pone de presente que las conductas reprochables en la medida en que crecen o el Estado tipifica más sanciones y les impone penas más gravosas, hace una destinación mayor de recursos públicos. Destinación mayor de recursos públicos que podemos solamente anotar en Colombia, una persona privada de la libertad le cuesta al Estado colombiano 17 millones de pesos al año, más o menos. Eso significa que esa mayor inversión en un presupuesto que es limitado, que es restringido, hace que asumamos una no inversión en otros lados deficitarios, en la educación, en la salud, en el bienestar, a lo que se han denominado pérdidas sociales. Esas pérdidas sociales son las que conducen a repensar la política criminal, no para abandonarla, sino para ponerla en su lugar. ¿Cuáles y cuántas son las conductas que deben reprocharse desde el punto de vista penal y cuáles son las conductas que el Estado colombiano debe sancionar y con qué precios? En esa medida, el movimiento nuevo que nace en el año 90, relacionado con la justicia restaurativa, que no es una gran innovación, porque viene además culturalmente desde las más ancestrales experiencias, se convierte en un escenario de reflexión, no solamente desde lo teórico, sino desde las necesidades de lo práctico en cada uno de esos estados. En este sistema ya no solamente interesa la víctima y el delincuente, sino que interesa a la comunidad. No es el Estado el único responsable por la penalización, es la comunidad la corresponsable de la existencia del delito, de la existencia de los delincuentes y por ende también debe contribuir dentro del proceso de resolución del conflicto que surge como consecuencia de un delito. Distintas normatividades a nivel internacional se han expedido para hablar sobre lo que es el delito y el delincuente, lo que debe ser la responsabilidad del Estado en el proceso penal,
para hacer énfasis en que corresponde al Estado, dependiendo de la gravedad del daño que causa un ilícito, investigar con los mayores o menores esfuerzos. Pero en cualquier caso debe tener una consideración con la víctima en el proceso, en la consecuencia jurídica, en la reparación, que sea proporcional al daño individualizable que ha sufrido la víctima en función del daño que ha sufrido toda la sociedad. En esa medida, el derecho internacional reconoce como derecho de las víctimas la verdad, la justicia y la reparación. Si el proceso penal no solamente se ha evidenciado costoso, sino también ineficiente para garantizar esa verdad, esa justicia y esa reparación, pues entonces, ¿por qué un esquema de justicia restaurativa podría hacerlo? Y la razón es esta, y es que un programa restaurativo de conformidad con lo establecido en la resolución 2000 del 2014 de la ONU, lo que tiene en su interior es un proceso restaurativo dirigido a alcanzar un resultado restaurador, donde un proceso restaurativo es un proceso de carácter cooperativo en el que el delincuente, la comunidad, la víctima contribuyen a partir de renuncias individuales en la construcción de un proceso transformador de una nueva realidad. No vamos a volver las cosas a como estaban ayer, pero sí podemos establecer una nueva realidad en la que podamos convivir de manera adecuada. El resultado restaurador entonces es la reintegración de la víctima a la sociedad, pero también del agresor, para que la comunidad pueda alcanzar esos ideales. Ese proceso no se consigue llevando a la privación de la libertad a los agresores adultos o adolescentes. Ese proceso solamente se consigue a partir de la comprensión de las circunstancias del otro, de las circunstancias en que el otro fue agredido, en que el otro se convirtió en un agresor, de los beneficios esperados y de la realidad del daño que se causó, y del compromiso que tenemos todos en restablecer las condiciones de convivencia en las que todos podamos disfrutar de manera adecuada de los derechos. Colombia ha adoptado todos los principios de los programas de justicia restaurativa en su legislación penal, que consisten en que en cualquier etapa del proceso penal podemos echar mano de la mediación penal, podemos acudir a la conciliación preprocesal en el tema de los delitos querellables y también podemos acudir al incidente de reparación integral. La mediación tiene por virtud que es la más integral de todas, no solamente se ocupa de la indemnización, sino que se ocupa de todo el restablecimiento del derecho. En esa medida, entonces, sería el instrumento más adecuado. No lo hemos podido utilizar porque la regulación está en manos de la Fiscalía General de la Nación y esa regulación no ha sido expedida. En consecuencia, no tenemos claridad sobre cuál es el escenario en el que ella se puede dar, quién puede participar de ese programa de mediación, cuáles son los efectos, en qué momento hacemos uso de la suspensión del proceso a prueba para aplicar el principio de oportunidad con ese efecto y no con el efecto de la renuncia a la persecución penal y a través de la mediación y alcanzar resultados claros. El compromiso más allá del regulatorio es un compromiso de orden territorial. Las autoridades municipales son las responsables de la seguridad ciudadana y la seguridad va más allá del fortalecimiento policial. Colombia está haciendo un tránsito importante en conocer esos nuevos criterios y esos nuevos criterios tienen un costo de seguimiento y de monitoreo de esas medidas, un costo de acompañamiento a la población, un costo en prevención, un costo en empoderamiento a la comunidad y además un sacrificio de parte de todos nosotros de entender que si no se perdona, que si no se pone en el lugar del otro y no hay empatía, difícilmente vamos a encontrar las soluciones. Esos cambios todavía no los hemos dado y muy probablemente quienes creemos en esto aspiramos a que a través de este proceso de paz, aprendiendo de lo más difícil de las transformaciones y de perdonar, probablemente entendamos también de la importancia de perdonar al ladrón de la calle, al del celular, al agresor en lesiones personales, adolescente o adulto, y no a estigmatizarlo, porque no de otra forma entonces podemos restaurar el tejido social. Yo les dejo las diapositivas para lo que ustedes consideren de utilidad en adelante, y tiene un nivel de detalle que supera el interés del panel, pero de pronto puede ser para ustedes de utilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Mónica. En efecto, como bien lo señala la doctora Mónica, nosotros tenemos unos mecanismos de justicia para restaurar, para restablecer. A veces, doctora Violeta, cuando ustedes se ponen en el lugar de la víctima,
en principio lo que quieren es retribución, y es lo que mencionaba la doctora Mónica. Lo que se ha querido cambiar con el paradigma de la justicia restaurativa es restaurar ese tejido social que se ha quebrantado y restablecer esas relaciones entre víctima y victimario que a veces ni siquiera se reconocen como personas, o el victimario no reconoce al otro como un sujeto de derechos. Y como bien lo señala la doctora Mónica, el artículo 531 de la ley 906 de 2004, que es el Código Penal, Procedimiento Penal o Sistema Acusatorio, consagra la mediación, pero todavía no ha sido desarrollada a cabalidad. Entonces solamente existe el mecanismo de terminación anticipada denominado conciliación, y bien menciona la doctora Mónica el principio de oportunidad, que en México se está empezando también a implementar en algunos estados el sistema acusatorio. Lo denominan, doctora Violeta, ustedes lo denominan criterio de oportunidad. Nosotros quisiéramos que usted nos contara, así como lo hizo la doctora Mónica, a grandes rasgos inicialmente, y ahora hacemos unas preguntas concretas, cómo ha sido la experiencia de estos mecanismos alternativos al proceso judicial en México, concretamente la experiencia en justicia restaurativa y la experiencia en ese criterio de oportunidad. Nosotros lo llamamos principio, porque en la Constitución lo denomina así, principio, de ese criterio de oportunidad que radica en cabeza del Ministerio Público Mexicano, que equivale a nuestra Fiscalía General de la Nación. Bienvenida, doctora Violeta, y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Muy bien. Bueno, porque nos tocó después de la comida y entonces más complicado. Gracias por la invitación y gracias al CEJA por hacer este espacio y darle más realce a los mecanismos alternativos y la justicia restaurativa, que aunque se dice es el tema de moda en algunos de nuestros países, todo el mundo lo dice, pero luego no se le da la importancia necesaria, no se atiende de la manera en que se debería. Voy a responder a la pregunta respecto a los criterios de oportunidad dentro de la exposición, porque no ajusta exactamente en soluciones alternas, porque ahorita les voy a explicar una diferenciación que hicimos nosotros, pero sí va a ser un muy buen ejemplo para hablar de cómo esperamos que el paradigma restaurativo vaya hacia todo el proceso. La experiencia nuestra en México, y concretamente me toca hablar de el sistema acusatorio. Nuestra primera ley, ya lo había dicho Marco el día de ayer, nuestra primera ley de mecanismos como tales, bueno, conciliación lo tenemos del siglo XIX en las leyes en México, pero mediación y mecanismos alternativos como tales desde 1997 con una primera ley en el estado de Quintana Roo. México es una república que está organizada, somos una federación, entonces tenemos el Distrito Federal y la Federación y además otros 31 estados, que próximamente ya el Distrito Federal se va a constituir como un estado más. La reforma al sistema acusatorio empezó a hablarse de justicia restaurativa propiamente a partir de las reformas estatales, al menos del concepto de justicia restaurativa como tal. Las reformas estatales, una de ellas fue mi estado, Chihuahua, otro Oaxaca y otro Nuevo León. Empezaron a hacer sus cambios, como nuestra Constitución Nacional no contempla, bueno, sí contemplaba el sistema acusatorio, pero no como tal, era una cosa ahí un poco rara. Los estados empezaron a hacer cambios a su legislación interna, sus leyes estatales. Empezó mi estado, empezó Oaxaca y empezó Nuevo León. Y empezó el sistema, nosotros en Chihuahua iniciamos la operación del sistema acusatorio el 1 de enero del 2007 y la reforma a la Constitución Federal vino hasta el 18 de junio del 2008. Entonces, esta reforma a la Constitución Federal da un plazo de 8 años para que todos los estados y además la Federación cambien a un sistema acusatorio y ese plazo se cumple el próximo 18 de junio. Estamos muy preocupados y preocupadas en México. Entonces, a partir de las reformas, de la reforma al sistema acusatorio, empezamos a hablar propiamente de justicia restaurativa como un concepto mucho más amplio que el de mecanismos alternativos. ¿Qué tenemos en base al sistema acusatorio? Y ahorita para decirles cómo entra la justicia restaurativa precisamente a todas nuestras leyes nacionales. Por el sistema acusatorio, como les decía, empezamos por los estados y entonces después de la reforma federal más estados se fueron sumando porque ahora ya tenían la obligación y empezó a haber códigos de procedimientos penales en los estados, leyes de justicia alternativa o de justicia restaurativa o de mecanismos alternativos. Cada estado le ponía nombres diferentes, pero sobre todo cada estado lo regulaba de manera muy distinta. Algunos hablaban de justicia restaurativa y metían en ese paquete a conciliación, mediación y a modelos de justicia restaurativa como la mediación penal, la reunión víctima-ofensor, la junta restaurativa o los círculos.
Y bueno, de círculos no se ha hablado mucho, es algún estado, y otros estados ni siquiera mencionaban justicia restaurativa. Entonces, era muy dispar en nuestras leyes estatales. ¿Qué pasó? La Federación, el Congreso de la Unión, hace una reforma a nuestra Constitución Federal en 2013, la publica en 2013, para decir, bueno, tiene que haber leyes únicas, de leyes únicas habla la reforma, nosotros luego le pusimos nacionales. Tiene que haber un solo código de procedimientos para todos los estados y la Federación, Código Nacional de Procedimientos. Tiene que haber una sola ley nacional de mecanismos alternativos para la materia penal, tiene que haber una sola ley para ejecución penal y ahora en 2015, al 2 de julio, dijeron también tiene que haber una sola ley o un Código Nacional de Justicia Penal para adolescentes. Porque desde el 2005 teníamos una reforma al sistema acusatorio en adolescentes y no todos los estados lo hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Que la justicia restaurativa va hacia esas 4 leyes nacionales contempladas de diferentes maneras. Empezando por el Código Nacional, y aquí viene una diferencia con algunos países de América Latina, sobre todo con Chile, que fue un país que nos apoyó muchísimo por allá por el 2004 y 2005, en mi estado, en Chihuahua, cuando empezamos con la reforma y nadie sabía qué hacer. Entonces fueron muchas personas de Chile, de Colombia también, de Argentina, fueron a apoyarnos. Y de Chile, y por eso las leyes de los estados hablaban de esto, hablan de salidas alternas. ¿Y qué metíamos en este concepto de salidas alternas? Hablábamos de acuerdos reparatorios, de suspensión condicional del proceso, hablábamos de criterios de oportunidad, nosotros le llamamos criterio de oportunidad, en base al principio de oportunidad procesal, y hablábamos también de procedimiento abreviado. Y los estados lo regulaban de diferente manera. ¿Qué hace el Código Nacional ahora? Separa el criterio de oportunidad y lo pone en otra parte del código, en las formas de terminación de la investigación. El abreviado también lo manda a formas anticipadas de terminación del proceso y nos deja con otro nombre los acuerdos reparatorios y la suspensión, soluciones alternas. Entonces, quienes estamos enamoradísimos de este tema y andamos por ahí, que ayer lo decía Jaime, inicialmente empezamos con este discurso de queremos descongestionar el sistema, ¿no? Que sabemos que el objetivo es otro, en el caso de los mecanismos y la justicia alternativa, pero para que nos hicieran caso empezamos con otro discurso. Entonces, ahora que lo estamos cambiando, el que se hable de soluciones alternas para nosotros ha sido muy útil, ¿no? Todavía nos falta mucho, pero tal. Entonces, soluciones alternas en el Código Nacional tenemos acuerdos reparatorios y suspensión condicional. Para esas soluciones alternas es donde nosotros aplicamos mecanismos alternativos y es donde entra la justicia restaurativa, al menos como un proceso. Y ahorita hablo del otro. ¿Cuándo podemos hacer acuerdos reparatorios? Después de la denuncia o la querella y hasta antes del auto de apertura a juicio oral. Y para eso tenemos en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, que salió en diciembre del año pasado, se publicó, mediación, conciliación y un modelo de justicia restaurativa que se llama Junta Restaurativa, que ahorita les platico de él. ¿Qué rompió el Código Nacional para muchos estados? Que en las fiscalías o en los tribunales se llevaban casos que no había querella o denuncia, y no solo eso, casos que ni siquiera eran de materia penal, pero las fiscalías los llevaban y entonces nosotros, a diferencia de otros países, no empezamos desde la comunidad a aplicar estos procesos, sino que empezamos los cambios a partir de las leyes. Entonces no está muy fortalecido mediación comunitaria ni la aplicación de procesos restaurativos en ámbitos comunitarios ni escolares, apenas estamos trabajando en ello, nosotros empezamos a la inversa. Y esto ha sido muy complicado, por eso las fiscalías se saturaban de casos que no eran delito. Y ahora que les dices solamente querella o denuncia, no hayan que hacer, porque entonces este paternalismo de qué va a pasar con todos aquellos casos, bueno, tenemos que impulsar en el ámbito comunitario, no podemos seguir en esto. La suspensión condicional del proceso, a partir del auto de vinculación a proceso, que es una extravagancia que tenemos en México, a partir de que la persona es sujeta a un proceso y hasta antes de la autoapertura a juicio oral. ¿Qué estamos buscando? Que para la suspensión condicional, que para construir el plan de reparación de la suspensión condicional del proceso y para establecer las condiciones a que la persona tiene que sujetarse, el imputado o imputada, se apliquen mecanismos alternativos. Ahorita solamente 2 estados de la República lo hacen. En el modelo de gestión que estamos construyendo, cooperación internacional con CETEC, estamos proponiendo que se use también para suspensión condicional. Nuestra Ley Nacional de Mecanismos Alternativos tiene conciliación, mediación y junta restaurativa para la materia penal. Si ustedes ven la Ley Nacional de Mecanismos de México, publicada el 29 de diciembre de 2014, van a ver que tenemos un problema enorme. La conciliación y la mediación que están descritas allí
son modelos civiles. Es civil, está descrito como tal, no podemos negarlo e ignorarlo. Y ahí nos genera una complicación enorme porque entonces no estamos aplicando mediación penal, que es mucho más corto que la Junta Restaurativa, en las fiscalías y procuradurías. Entonces, el modelo de gestión y la capacitación que estamos haciendo está orientada a corregir eso. Me pidieron hablarles de la Junta Restaurativa. La Junta Restaurativa como modelo como tal de justicia restaurativa es el único que vamos a encontrar en la ley de mecanismos, como modelo, ¿no? El principio, bueno, va hacia otra parte. ¿De dónde sale nuestra Junta Restaurativa? Sale de las conferencias familiares de los neozelandeses, que ellos iniciaron en 1989 en su ley de niños, jóvenes y sus familias, tomada de un modelo de los maoríes. ¿Qué pasó? Los australianos hacen un guión de estas conferencias familiares, hacen unos cambios y los ingleses nos lo traen, nos lo llevan a México a través de un ex policía, nuestro maestro Mike Ledwidge, y nos enseña a usar este modelo con guión. Este modelo, 2005 y 2006, él nos capacitó 40 personas facilitadoras en el país y 8 capacitadores. Ese modelo se empezó a poner en las leyes cuando empezó el sistema acusatorio y es el que quedó en la ley nacional. Y es muy incluyente porque es un modelo, digamos, totalmente restaurativo. ¿Qué necesitamos de inicio? Un caso que pueda ir hacia acuerdos reparatorios, si no, no lo podemos llevar acá en la Ley Nacional de Mecanismos. Además, necesitamos preparar a todas las personas, empezando con la persona que posiblemente causó la ofensa, con la víctima, con sus familias y con representantes de la comunidad. Es un proceso que el más cortito, el más fácil, por así decirlo, te lleva 10 horas como facilitador. Y una vez que le estemos preparados, puede ser 1, 2 o 3 reuniones previas, no sabemos, nos vamos a reunión conjunta. Facilitamos estos encuentros en los que hablamos en un primer momento de lo sucedido, cómo ha afectado a todas las personas, y en un segundo momento de la reparación, cómo se considera que se va a reparar el daño. Los resultados, les digo, en los estados en los que se ha aplicado han sido bastante buenos. Ahí tienen mucho más regresos en conciliaciones y mediaciones que cuando aplican juntas restaurativas. Oaxaca, sobre todo, que es el que más lo ha aplicado en justicia para adolescentes, la reincidencia es bajísima, pero desgraciadamente no tenemos, esto lo pensamos porque no han regresado al centro, pero nos falta fortalecer monitoreo y evaluación, como a ratito les voy a contar. Tercera ley nacional que se está discutiendo, la Ley Nacional de Ejecución Penal. La Ley Nacional de Ejecución tiene 2 años discutiéndose porque hay 2 proyectos muy distintos que están tratando de conciliarse. ¿Cuál es lo bueno para los que estamos en este tema de ello? Que por fin ambas posturas han decidido aplicar justicia restaurativa o meterlo. Hemos habido personas, grupos voluntarios de universidades, hay organizaciones que lo hemos aplicado en ejecución, que vamos a las cárceles y llevamos estos procesos, pero lo hacemos, digamos, no está instrumentado. Solamente una ley en el país estatal lo instrumentó y pues no sea, desgraciadamente son los únicos que no lo aplican o son los que no lo están aplicando. ¿Qué propone la Ley Nacional de Ejecución Penal? Programas individuales de justicia restaurativa para las personas sentenciadas, encuentros entre víctima y defensor, claro, pero remite a la Junta Restaurativa de la Ley de Mecanismos, así está la propuesta, que sean todos los delitos, absolutamente en todos, que el efecto sea que el juez de ejecución lo tome como parte complementaria de un plan de actividades que se construye entre el deporte, la educación, cuestiones de salud y tal, ¿no? El problema aquí, bueno, ahorita se los establezco, que se tome como plan de actividades y que haya mediación penitenciaria, es decir, programas de mediación entre pares que ya los tenemos en México, que se capacite a algunas personas sentenciadas para que hagan mediación entre sus pares, problemas de convivencia dentro de los reclusorios. ¿Cuáles son las observaciones que desde sociedad civil hemos hecho al proyecto? Es que esperamos que nos hagan caso. Uno, que fomenten participación de sociedad civil y especialistas que hacemos trabajo pro bono en ejecución, porque no nos contempla el proyecto, ¿no? Y realmente todo se ha sostenido, lo que se ha hecho en México se ha sostenido de estas organizaciones. Segundo, la certificación